Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno, conferencia de prensa de Elías Jagua, canciller venezolano. Escuchamos. ¿Estamos listos? ¿Estamos? Buenas tardes a todos, gracias por venir. Recién acaba de finalizar una reunión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el canciller venezolano Elías Jagua, que viene de visitar las autoridades del Paraguay, antes estuvo en Bolivia, va a recorrer todo el Mercosur, de aquí se dirige a Uruguay y después a Brasilia. La reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo lugar en la Quinta de Olivos por espacio de 1 hora, donde el canciller Elías Jagua explicó la situación de Venezuela. La Argentina ratifica su total y absoluto apoyo al camino elegido por el pueblo venezolano en las últimas elecciones y el mensaje de respetar la vida, apoyar la paz y por sobre todo defender las instituciones. Nosotros creemos, los argentinos, que las instituciones y la voluntad popular deben ser respetadas. Y recordamos lo que dijo el viejo dirigente radical Ricardo Balbín: el que gana gobierna, el que pierde ayuda. Y el que pierde tiene que saber que tiene un rol que jugar en la democracia y que ese rol no es el de destituir a un presidente democráticamente electo. Así que nadie en la región, nadie va a apoyar una destitución por ninguna otra vía que no sea la del voto, la de las elecciones. Así que ahora le voy a pedir a mi compañero Elías Jagua que detalle un poco el diálogo que tuvo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, estimado canciller Héctor Timerman, y a través de usted y de la presidenta Cristina, como se lo hemos hecho saber, nuestro agradecimiento al gobierno y a todo el pueblo argentino que se ha manifestado solidario en la defensa de la institucionalidad democrática en Venezuela y de la paz y la estabilidad para el pueblo venezolano. Hemos encontrado en Argentina una firme posición en defensa de los valores fundamentales de la democracia y del derecho a vivir en paz que tenemos los venezolanos y venezolanas. En primer lugar, vinimos a agradecer ese testimonio de solidaridad, de acompañamiento y de defensa de valores fundamentales para la región, como son la democracia y la paz. Solo quiero referirme brevemente y desde aquí, desde Buenos Aires, enviar un saludo a nuestro pueblo que hoy conmemora 25 años de la primera rebelión popular contra el modelo neoliberal. Hace 25 años el pueblo venezolano, en un estallido social generalizado, salió a protestar contra un modelo que se le quería imponer a sangre y fuego. Ese pueblo fue masacrado durante 3 días, más de 400 muertos por parte de las autoridades militares y policiales de entonces, con órdenes impartidas directamente y a través de los medios de comunicación por los ministros en materia de seguridad y por las altas autoridades militares. De esa rebelión popular y de ese dolor nació un proyecto popular democrático que luego tuvo su encuentro con una corriente militar patriótica y democrática liderizada por el comandante Hugo Chávez, que se negó a seguir masacrando al pueblo venezolano y prefirió insurgir para encontrar el camino de una auténtica democracia. Esa fuerza popular democrática optó luego, en 1997, por el camino democrático y pacífico. Y fue así como esa corriente popular democrática obtuvo su primera victoria en diciembre de 1998. Durante 15 años, esa fuerza popular democrática que nació hace 25 años en medio del dolor de la masacre, ha ganado 18 de 19 procesos electorales. Y esto es importante destacarlo, porque cuando se habla de la legitimidad de un gobierno, esa legitimidad en las democracias
tiene como uno de sus indicadores fundamentales y sustantivos las elecciones populares y la consulta permanente al pueblo. Y en esos 19 procesos electorales ha habido consultas, ha habido referendo, intento de referendo revocatorio a un presidente electo por primera vez en América Latina. Sucede algo como esto. Ha habido elecciones presidenciales, locales, regionales, referendos para diversos tipos y para diversos temas que han sido en 18 oportunidades ganados por la corriente democrática popular que hace 25 años nació en Venezuela. Quiero referirme específicamente a uno de esos procesos, porque allí podemos ubicar el origen del actual conflicto violento de naturaleza política que se está dando en Venezuela. Febrero del año 2009 se produjo una consulta popular para la enmienda constitucional que permitiera la reelección continua de las autoridades electas, sea el presidente de la República, gobernadores, alcaldes, intendentes, como lo llaman aquí. A partir de allí, los sectores opositores que ya en 2002, en 2004, habían intentado derrocar por la vía violenta al gobierno del presidente Nicolás Maduro, trazan dos estrategias. Una estrategia de acumulación electoral de cara a las elecciones del 2012 y una estrategia de preparación para la insurgencia violenta. La primera corriente fue acumulando fuerza a lo largo de las elecciones parlamentarias del 2010 y luego se presentó en las elecciones del 2012. Fue derrotada, su primera derrota el 7 de octubre por el comandante Hugo Chávez, cuando fue reelecto por tercera vez con más del 11% porcentual de ventaja sobre su más cercano opositor. Luego, una imponente victoria en la mayoría de las gobernaciones del país en diciembre de ese mismo año. Ante el lamentable fallecimiento de nuestro comandante Hugo Chávez, se producen las elecciones previstas en la Constitución cuando hay ausencia absoluta del presidente de la República y las gana el presidente Nicolás Maduro con el 51% de los votos. 8 meses después se producen elecciones de carácter municipal que la oposición quiso convertir en un plebiscito. Decían que si el presidente Maduro o el Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas patrióticas que componen la alianza que está en el gobierno sacaban menos votos a nivel nacional, el presidente Maduro tenía que renunciar. En primer lugar, no está eso previsto en nuestra Constitución y se trataba de una elección local, pero los resultados fueron claros. Ganamos la elección local porque ganamos el 75% de las alcaldías, incluyendo la mayoría de las capitales de los estados o provincias, como ustedes los llaman. Y luego sacamos el 56% de la sumatoria de votos, que no era algo que se estuviera midiendo, pero como se hizo un planteamiento político y un reto político de la oposición, bueno, se contó y también ganamos el llamado a referéndum en el que quisieron convertir las elecciones municipales. Entonces, una fuerza que hace apenas 10 semanas obtuvo el 75% de las alcaldías, el 56% de los votos totales en esas elecciones a nivel nacional, es una fuerza con una legitimidad profunda, El presidente Nicolás Maduro, el mismo día de esa gran victoria, el 8 de diciembre, convocó a un gran diálogo nacional a todas las autoridades electas, a los gobernadores de oposición, que son 3, y a los alcaldes de la oposición, que resultaron electos ese día, que son 65 de 335 alcaldías que hay en todo el país. Con ellos se sentó en el mes de diciembre. A ellos los convocó a principios de este año para discutir los temas de los problemas sociales que aquejan a todas las sociedades, y en este caso 2 temas fundamentales para nuestro país en este momento, que es el tema de la seguridad ciudadana, para abordar conjuntamente un plan de paz y convivencia ciudadana para enfrentar la criminalidad desde diversos puntos de vista, y el tema económico productivo, un diálogo para tomar medidas y políticas destinadas a activar con mayor fuerza el aparato económico productivo del país. En ese preciso momento,
en que el presidente Nicolás Maduro está haciendo ese diálogo, insurge la corriente que se ha preparado, se ha formado y se ha organizado para el ejercicio de la violencia. El 23 de enero del año 2014, el dirigente de la corriente violenta, que hoy ha sido detenido por orden de la Fiscalía General de la República y está puesto a la orden de los tribunales competentes, hizo una convocatoria. A partir de este día, del 23 de enero, vamos todos a la calle hasta que se produzca la salida del presidente Nicolás Maduro. Del ilegítimo, ¿no? Bueno, no le dicen presidente, del ilegítimo Nicolás Maduro. Y desde allí se inició un conjunto de provocaciones violentas en la calle. Me refiero a dos de ellas por el contenido de intolerancia y de expresión de los valores antidemocráticos. La selección de béisbol de Cuba, que tenía más de 40 años, que no participaba en la llamada Serie del Caribe, donde compiten los equipos ganadores de todos los países, de algunos países del Caribe, fue a la isla de Margarita, en Venezuela. El hotel donde se alojaba fue asediado con un intento de tomarlo para agredir a esa selección. Imagínense por un momento que venga una selección de Estados Unidos de fútbol y alguien que sea anti-norteamericano o que no comparta las políticas norteamericanas intente asaltar el hotel donde están los deportistas, que son deportistas, que nada tienen que ver con la política o las decisiones políticas de su gobierno, lo intenten asaltar para agredir a esa selección, ¿no? Hagámonos la imagen de lo que, para Argentina, lo que eso significaría, ¿no? Primera provocación. La segunda provocación fue el intento de asalto a la residencia del gobernador del estado Táchira, un estado fronterizo con Colombia, donde se encuentran el núcleo más fuerte de los grupos armados y violentos que han intentado producir el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en las últimas 2 semanas. En ese intento de asalto, el gobernador no estaba, por cierto, estaba conmigo en una reunión binacional con Colombia, en otra ciudad del país, en Maracaibo, cuando lo llama su esposa, que están a punto de tomar la casa donde está su esposa, sus hijos. Allí se producen detenciones, la policía para evitar este intento de asalto, y a partir de allí se toman esas detenciones de los asaltantes de esa residencia. Imagínense por un momento el asalto a la residencia de cualquier gobernador de una provincia de Argentina, donde está su familia, sus niños, sus hijas. Se toma como bandera la detención arbitraria, dicen ellos, autoritaria, dicen ellos, de jóvenes pacíficos que simplemente fueron a dialogar con la primera dama de la provincia, porque eso fue un poco el discurso. Nosotros queríamos dialogar con la primera dama del estado Táchira, ¿no? Pero ahí están las imágenes de cuál era el intento de diálogo, intentando asaltar por la reja, lanzamiento de piedras, de bombas incendiarias, etcétera, etcétera. A partir de allí comenzó un crecimiento de la escalada que tuvo como punto, o el punto culminar de toda esa estrategia era el 12 de febrero. ¿Por qué el 12 de febrero? El 12 de febrero se conmemora el Día de la Juventud en homenaje a una batalla contra los españoles que libró la juventud universitaria y religiosa del país, porque todos los soldados habían sido devastados y tuvieron que salir los jóvenes, seminaristas, universitarios, y le ganaron al Imperio Español. Se cumplían 200 años, había actos conmemorativos en todo el país con los deportistas, con los músicos, con los estudiantes. Ellos organizaron manifestaciones para pedir la liberación de aquellas personas, se les otorgó, manifestaron pacíficamente durante la mañana en varias ciudades del país y luego, ya finalizada la concentración en la ciudad capital, el líder de la corriente violenta, el señor López, que hoy está detenido por orden de tribunales de la República, liderizó a 300 de esos jóvenes que estaban entrenados para el ejercicio de la violencia hasta la Fiscalía General de la República. Y allí se produce, una vez que él se retira, se arremete violentamente y se intenta tomar la sede de la Fiscalía General de la República. De allí se desencadena una escalada de hechos violentos en los cuales han fallecido un conjunto de personas.
Y no voy a detallar cada caso, pero solo decir que de los 14 personas que han fallecido producto de la violencia, al menos directamente, hay otras personas que han fallecido de manera conexa, personas enfermas que no han podido llegar a un centro de salud por los bloqueos violentos y han muerto dentro de los vehículos o en las ambulancias, ¿no? Pero al menos 14 directamente vinculadas. Solo 3 de ellas se presume que pudieran estar involucrados autoridades policiales, que no estaban autorizados para estar allí ni para usar el tipo de armamento que tenían allí. Porque nuestros procedimientos en materia de orden público son muy claros. Uso proporcional y diferenciado de la fuerza, de acuerdo a los manuales y a lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. El resto de las personas asesinadas ha sido producto de los propios hechos violentos. Una persona atropellada, arrollada por un conductor que se puso nervioso cuando vio el bloqueo violento y aceleró y atropelló a uno de los manifestantes. Peleas que se han dado entre personas que quieren pasar por la vía y han terminado en hechos de violencia, disparos o heridas con armas blancas que posteriormente han producido la muerte. Otros manifestantes violentos que, por ejemplo, un último joven que fue un caso que se intentó poner como emblemático de la represión del régimen, que cayó de una azotea, de un piso alto de una vivienda, porque estaba participando en los hechos violentos y estaba saltando de azotea en azotea y lamentablemente resbaló y cayó y murió. Entonces, todos los hechos, y están graficados, testimoniados, levantados por las autoridades judiciales competentes, están relacionados con este tema. Se ha tratado también de agarrar algunos íconos de la violencia, del régimen y de la depravación del régimen venezolano. Por ejemplo, el caso de un joven que aparentemente fue violado con un arma de fuego por parte de un efectivo policial. Bueno, se ha verificado con medicatura forense, con exámenes forenses, que no fue cierto, gracias a Dios. No fue cierto que hubiese una violación, una penetración con un arma de fuego, que es algo además, lamentablemente, sería muy fácil de constatar, de evidenciar en un examen médico forense simple. Ahora, ese joven sí recibió algún tipo de tratamiento indebido al momento de su detención y los efectivos están detenidos y puestos a la orden de los tribunales de justicia. Porque, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, no vamos a permitir que ningún funcionario actúe al margen de la ley o rebasando los límites del respeto a los derechos humanos. Ahora, este es el desarrollo interno del ejercicio de la violencia que tenía como fin único y último el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Allí están todas las declaraciones de sus dirigentes, sus mensajes, las convocatorias, las consignas. Lo que ha pasado en Venezuela no es producto de un malestar social. Problemas en Venezuela lo hay, descontentos lo hay. En Venezuela el presidente Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro abrió toda una cultura del disenso, de la protesta democrática, de la interpelación social al gobierno. Los ministros y ministras estamos en la calle permanentemente atendiendo reclamos, manifestaciones, deficiencias, errores que pueda cometer el gobierno. Pero esa no es la causa y el origen de esta arremetida violenta contra las instituciones democráticas en Venezuela. Es de naturaleza política de una corriente que se niega a aceptar la voluntad expresada a través de 18 procesos electorales de un pueblo que ha escogido un camino de transformación democrática profunda de nuestra sociedad. Luego viene la campaña internacional, los pronunciamientos, primero el encadenamiento de las cadenas internacionales de los grandes medios, a satanizar al gobierno venezolano, a mostrar imágenes descontextualizadas, sin origen, sin fuente, para hacer ver la imagen de una brutal represión. Luego viene la intervención o opinión directa de algunos gobiernos, pocos, gracias a Dios, de nuestro continente, del gobierno de los Estados Unidos y de algunos gobiernos europeos, a equiparar a un gobierno legítimo y democrático con los grupos que intentan derrocarlo.
Es decir, cuando se dice, exhortamos a las dos partes a moderarse en el uso de la violencia, no es el gobierno venezolano el que está ejerciendo la violencia. Son grupos preparados, organizados, entrenados, los que están intentando derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. No nos pueden equiparar a un gobierno legítimo, democrático, y a sus instituciones democráticas con unos grupos violentos que en la calle pretenden crear una situación para producir el derrocamiento de un presidente democrático, institucional, que está promoviendo el diálogo abiertamente, públicamente, con todos los sectores de la sociedad venezolana. Y luego, algo inédito en este tipo de agresiones a las democracias auténticas y a los países independientes. Una vocería de artistas de la alta farándula, como dicen. Inédito. Artistas que tal vez ni conozcan dónde queda Venezuela. Les colocan un mapa y los ponen a ubicar dónde está Venezuela y no conocen a nuestro país, ni conocen lo que ha pasado, ni su historia. Y salen, ¿quién mueve a un artista de Hollywood a pronunciarse sobre un país que ni siquiera conoce? ¿Qué lo mueve? ¿Quién lo mueve? ¿Quién activa esos poderosos mecanismos de propaganda, de guerra contra una nación pacífica como ha sido Venezuela? Venezuela nunca ha hecho una guerra contra ningún país. La única guerra que hizo Venezuela, la única vez que Venezuela salió de su frontera, fue a construir junto con el resto de los países de Sudamérica la libertad de este continente. Es la única vez que Venezuela ha traspasado su frontera. Venezuela desde hace 115 años no sufre de una guerra civil. Venezuela ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de todo el siglo XX, a pesar de que fue un siglo de injusticias, de exclusión, de atropello sistemático a los derechos humanos del pueblo, por preservar la paz. Mucho más ahora que hay un pueblo incluido, un pueblo sin hambre, un pueblo con oportunidades de estudio. Vamos nosotros a querer una guerra en nuestro país. Venezuela es un país de paz. El canciller venezolano Elías Jagua contando lo que está ocurriendo en este momento en su país, en esta gira que está haciendo por el resto de los países de Sudamérica. Y que continuará en las próximas horas por Uruguay y Brasil.